pues él ya dice, oh, esa es una mujer o un hombre que ayuna. Pero dice la Biblia, pero tú cuando ayunes, dice, unge tu cabeza y lava tu rostro. Amén. O sea, que ellos se ungían su cabeza con aceite. Aleluya, lavaban su rostro con el agua para entrar en ese ayuno. Es lo que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos. Dice, para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Aleluya. Hay otra porción donde dice que entres a ese lugar secreto, que entres a un lugar donde tú vas a pasar ese tiempo con Dios. Amén. Este es el ayuno cuando lo hacemos individual, cuando lo hacemos de que usted toma la decisión y dice, este día voy a ayunar y me voy a consagrar para Dios. Usted, si puede, entra ahí al cuarto, viene a la iglesia o cualquier cosa, pero si usted y yo estamos ayunando, entonces ungamos nuestra cabeza, lavemos nuestro rostro y salgamos a la calle felices, contentos, gozosos. No vaya ahí caminando por la calle con la cabeza agachada para que todos le pregunten, ¿y usted qué tiene? ¿Por qué anda así? No, es que lo que pasa es de que ando ayunando. Y por eso le digo que yo me imagino, mire, sabe que uno tiene que tener mucho cuidado también cuando ayuna. Le voy a explicar por qué. Porque muchas de las veces uno ayuna y lo que le crece es el ego. Y cuando uno ayuna, lo que menos le tiene que crecer es el ego. ¿Sabe por qué? Porque a veces las personas que ayunan se sienten más espirituales. Y en realidad Dios sí nos hace más espirituales. Pero el ser más espirituales no quiere decir que usted va a ver de menos a las demás personas. Y pasa muchas de las veces que la persona que anda en ayuno, por eso Jesús les decía que no fueran austeros. Porque a veces cuando la persona anda en ayuno se cree el espiritual, se cree el que va a regañar a medio mundo y el que va a exhortar a medio mundo. Y no es así. No es así. ¿Sabe? Porque muchas de las veces, mire, cuando nosotros ayunamos primeramente para Dios. Y Dios mira aquel sacrificio que uno hace y entonces Él también empieza a quitar cosas en nuestra vida que no están bien. Aleluya. Sabe que cuando uno ayuna, entonces tiene que haber cambios también en la vida de uno. Aleluya. Y a veces cuando la persona se siente espiritual, alguien viene y le platica cualquier cosita y quiere expresar hacia atrás, pero como supuestamente a veces uno piensa que es autoridad, pero no es autoridad. A veces es el ego hablando hacia las otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí nos enseña que tenemos que entrar en ese aposento, leer la palabra. El ayuno siempre por lo regular va acompañado con la oración y con la lectura de la palabra. Miren, algo muy importante que es súper importante es cuando, por ejemplo, usted va y le habla a una persona y esa persona apenas viene a los caminos de Dios. Entonces esa persona depende más de sus oraciones y depende más de sus ayunos. Porque usted está ayunando para que Dios lo afirme y para que Dios vaya con ese nuevo o nueva criatura, como dice la Biblia. Pero pasa el tiempo y entonces ya esa persona tiene que ir aprendiendo a orar y tiene que ir aprendiendo a ayunar. Amén. Y los que estamos aquí pues ya somos grandes. Ya tenemos que depender de ayunar por nosotros mismos y orar por nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que algo bien importante que a veces nosotros como cristianos cometemos? Es de que a veces nosotros nos la pasamos ayunando por otro hermano que ya tiene 10 años en el evangelio. Usted puede ayunar 20, 30, 40 días, pero si esa persona, ese hermano o esa hermana no ayuna, ¿de qué sirve lo que usted está haciendo? Cada quien ayuna y cada quien recibe su bendición y su beneficio por el ayuno que usted hace. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese, si usted ayuna por alguien que no vino este día y la persona ya está bien cómodo comiendo, usted va a recibir su bendición.
Pero el que se quedó en casa no puede recibir bendición acerca de lo que es el ayuno. ¿Por qué? Porque él no se esforzó para venir. Aleluya. Dios lo recompensa a la persona por lo que él hace, por sus acciones, por sus actos. No lo recompensa por lo que usted dice o por lo que la persona diga. Mire, una persona puede decir: yo voy a ayunar 30 días, yo voy a ayunar 3 días, 7 días, pero si no lo hace, ¿qué recompensa va a recibir? No recibe nada. Amén. Porque solamente lo está pensando y lo está diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Entonces cada quien recibe beneficio de parte de Dios cuando ayuna individualmente. A veces nos la pasamos ayunando y ayunando, y no digo que no es importante, sí es importante. Pero cuando usted ayuna, por ejemplo, por un hijo que no quiere nada con las cosas de Dios, cuando usted ayuna por una persona, pero a alguien que está en los caminos de Dios, tiene que ayunar esa persona Amén. también para que reciba bendición de parte de Dios. Aleluya. ¿Sabe que Jesús jamás reprendió y jamás vino y les habló fuerte a las personas que estaban perdidas? A la mujer adúltera le dijo: vete, yo tampoco te condeno. Sí, amén. Vete y no peques más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero cuando se enfrentaba a personas que eran conocedores de la palabra, a personas que estaban en las bancas de la iglesia, él los confrontaba. Tanto así que cuando fue al templo, dice que los agarró con aquel por la espalda. Cierto, amén. Sí, así es. Porque muchas de las veces nosotros como cristianos nos metemos en una comodidad y queremos depender de otros, cuando nosotros tenemos responsabilidad con Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? No ande con su cara ahí amargada. Yo le puse que ser austeros es como cuando alguien chupa un limón, que anda con la cara así, de verdad. Y eso significa la palabra austeros, como algo agrio, como aquella persona que no tiene gracia, que usted lo mira y dice: pobrecito. No, usted unja su cabeza, muestre una sonrisa. Si alguien le saca una plática, usted platique con la persona. Como le digo, si puede estar allí en ese aposento, en lo secreto, porque dice la Biblia que después Dios se lo va a recompensar en público. Si usted viene aquí a la iglesia y ayunó ese día, no le diga, no pase aquí al frente: doy gracias a Dios porque este día estoy ayunando. No, deje que Dios se lo recompense. Así como ahorita que es congregacional, sí, porque tenemos que orar y presentamos ese ayuno delante de Dios. Aleluya. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. ¿Quiénes eran los que reunían cuando hacían o cuando llamaban asamblea? Sabe que a veces nosotros, de la misma manera, también nosotros a veces decimos: no, es que ese niño está muy pequeñito. No, es que, nosotros como que ponemos barrera, pero cuando ellos llamaban como la escritura que leía nuestra hermana Blanca, que dice que hasta los animales los dejaron sin comer. Sí, en Jonás. Aún los recién nacidos, los niños pequeños. Y vamos a leer ahí en Joel, donde empezamos. Joel, aleluya. Alabado sea Dios. Capítulo 2, versículo 17. Ahí también la Biblia nos habla, cuando ahí escuchamos que decía el profeta Joel que los llamara a asamblea y que los convocara a ayuno. Aleluya. Alguien que lo tenga, que le pueda dar lectura. Joel capítulo 2, versículo 16 y 17. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Amén. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones
se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Amén. Fíjese, Gloria a aquí la Biblia dice que juntaran a los ancianos, que juntaran a los niños y aún dice a los que maman. Sí. Dice, salga de su tálamo el novio y la novia. Sabe que aún los que están recién casados, también cuando se convocaba a un ayuno que era del pueblo, y ahí en el pueblo de Israel no era una opción que si querían llegar. Ahí era obligatorio que tenían que llegar ellos y estar ahí, porque se estaba convocando a cada uno de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Muchas de las veces es lo que ponemos de pretexto a los niños pequeños, y a veces pues de que ya están mayores, empiezan a poner excusas o pretextos. Pero aquí la Biblia dice que hay que traerlos aún a los pequeños y aún a los que amamantaban, a los pequeñitos, a los recién nacidos. O sea que no había excusa para reunirse. ¿Cuántos dicen amén? Santo, amén. Aleluya. Sabe que una de las cosas más importantes, y que también aquí la Biblia dice y nos exhorta a los líderes, es de que los líderes tenemos que santificarnos, porque aquí la Biblia dice que llore sacerdote. Aleluya, dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, para que las naciones no se enseñoreen. Sabe que es una responsabilidad bien grande sobre los que estamos como líderes. ¿Por qué? Porque los líderes tienen que, o tenemos que derramar nuestra vida, nuestra alma delante de Dios, para poder pedir que sea Dios teniendo misericordia del pueblo. Aleluya, porque si el líder está mal y si el líder no está en esa comunión con Dios, entonces el pueblo va a estar peor. Pero cuando el líder se llena de la presencia de Dios, cuando el líder empieza a buscar y a convocar ese ayuno, entonces el pueblo también va a ir empezando sobre algo de ello. Mire, por ejemplo, un líder que ora va a tener una iglesia que ora. O sea, cuando hay liderazgo que ora, entonces todo el pueblo va a entrar y se va a acostumbrar a eso de la oración. Cuando hay un liderazgo que ayuna, entonces también el pueblo va a empezar a ayunar. Aleluya. Pero ¿qué pasa si no se convocan a estas asambleas de ayuno? Entonces, si el pueblo así invitándolos y hablándoles no vienen, mucho menos cuando no se convoca y cuando no se les dice. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces es bien importante que nosotros los líderes entremos en esa comunión o en ese propósito de convocar ayuno en congregacional. Sabe que muchas de las veces, mire, hay personas que cuando empieza el año empiezan en ayuno y ayunan a veces hasta una semana. Hay otros que ayunan 21 días, hay unos que ayunan todo el mes. Pero el ayuno no simplemente es cuando empieza el año, sino que el ayuno se tiene que hacer algo de nuestras vidas. Algo que tú sientas esa necesidad de ayunar. Pero mire, también es lo que yo le digo, que tenemos que tener cuidado, porque la Biblia también nos enseña de un fariseo que se paró enfrente del altar y que él decía que él ayunaba 2 veces por semana. Aleluya. Pero más sin embargo había un publicano que estaba hasta la última banca golpeándose en el pecho y decía, Señor, sé oprobio de mí, ten misericordia de este pobre pecador. Dice la Biblia que el publicano regresó hacia su casa más mejor. Dios miró más con agrado a ese publicano que reconocía su pecado que aquel hombre que ayunaba 2 veces por semana. Porque a veces ayunamos, pero para llenar nuestro ego. Pero cuando usted ayuna realmente con propósito, entonces Dios hace cosas bien especiales en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces es súper importante. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros ayunamos congregacionalmente, entonces empieza a ir la frialdad también en lo que viene siendo toda la congregación. Porque la Biblia dice que el ayuno también es para romper los yugos, para romper las cadenas.
Aleluya. Pero muchas de las veces por eso también las iglesias caen en una frialdad, porque no se convoca ayuno, porque a veces no hay esa oración y esa llenura de la presencia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, aleluya, casi la mayoría o muchas de las personas que ayunan así seguidamente, casi muchos caen en ese error que yo le decía, de que muchos de ellos después se sienten que son superior a los demás. Cierto. Pero sabe que Jesús enseña algo bien bonito y bien especial, de que cuando una persona está en ayuno y está en oración, entonces esta persona puede ir y orar por otras personas. Amén. ¿Por qué? Porque primeramente nosotros tenemos que pedirle a Dios que Dios nos limpie y que Dios nos purifique a nosotros en nuestra vida, para así nosotros poder ir y poder poner manos sobre alguien más. ¿Sabe por qué? Porque el poner manos, esto viene siendo que usted, o cuando usted va y ora por otra persona, usted está diciendo que usted le va a transmitir lo que usted trae a esa persona. Y cuando Jesús iba hacia las personas a que estuvieran endemoniados, estuvieran enfermos, estuvieran como estuvieran, rápido los espíritus malos lo conocían a él. Por ejemplo, cuando va con el endemoniado gadareno, entonces rápido le dicen: ¿qué tienes contra nosotros? Entonces, cuando nosotros vamos hacia las personas, ¿qué cree usted que pasa si usted no, o qué cree que pasa si no estamos en ayuno y en oración? Si no estamos consagrados, puede hacer que hasta esa persona se burle de nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos ese ayuno y esa oración, no tenemos esa comunión realmente con nuestro Padre Celestial. Aleluya. Amén, aleluya. ¿Sabe que la Biblia enseña y la Biblia dice, aleluya, que allí en San Marcos, aleluya, gloria a Dios, San Mateo capítulo 17, versículo 21, vamos a buscarlo. Dice la Biblia que a Jesús le trajeron un muchacho que era lunático, también lo leyó nuestra hermana. San Mateo capítulo 17, versículo 21. Dice la palabra de Dios. Dice: pero este género no sale sino con ayuno y con oración. Ahí la Biblia es bien clara y la Biblia enseña. Mire, a veces hay personas o habemos personas que oramos o que queremos orar por otras personas, pero no tenemos ayuno ni tenemos oración. A veces hay personas, si usted se fija, que cuando alguien o que se manifiesta un espíritu malo, la persona quiere ir a orar por esa persona, pero no pasa nada. Pero no puede echar fuera ese espíritu malo. Santo. ¿Por qué? Porque hay géneros que solamente salen con ayuno y con oración. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo pasamos en oración? ¿Cuánto estamos ayunando realmente? Pero que sea ayuno de verdad, que nos metamos, como le dije, que pasemos por ejemplo un día y que nos metamos realmente en esa comunión con Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Aleluya. A veces nosotros queremos ser como el fariseo, que queremos poner carga sobre el pueblo, Cierto. pero nosotros no queremos tomar responsabilidad como líderes. Es verdad. Tanto los que trabajamos en la sociedad como los que somos diáconos y como los que estamos también en el frente. Sí, amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Porque mire, nosotros a veces queremos que los demonios salgan, pero ¿qué pasa si un demonio se manifiesta? Santo. Y si no estamos en ayuno y en oración, nos va a pasar lo que le pasaron a los discípulos, que dice la Biblia que ellos no pudieron echar fuera a ese espíritu malo. Pero cuando Amén. viene delante de Jesús, entonces dice la Biblia que aquel cayó como hacia abajo y hacía tantas cosas y daba vueltas y que esa cosa lo azotó, pero más sin embargo Jesús estaba en ayuno y en oración. Él casi siempre se apartaba hacia el monte, se apartaba hacia lugares solos para entrar en ese ayuno, para entrar en ese momento de oración.
Amén. La pregunta es, ¿cuánto nosotros estamos orando? Santo. ¿Cuánto nosotros realmente estamos ayunando? ¿Se ha Aleluya. fijado usted? Es verdad lo que el hermano Andrés dice, y yo creo que sí pasa así. Porque cuando alguien está en comunión con Dios, Dios le enseña de una manera o de otra manera. Sí, amén. Pero ¿qué pasa con nosotros? Porque nosotros como líderes también tenemos responsabilidad de estar cuidando, de tener esa comunión con Dios, de mirar cuando algo está mal. Usted se ha fijado que a veces en los servicios se siente como que hay opresión. Se siente como que uno ni puede cantar bien. Amén. Entonces ahí es donde entra el liderazgo. Pero que está lleno que está en esa comunión, en esa relación entre la oración y el ayuno, ahí entran ellos. Y entonces ellos empiezan a ver y dicen, aquí hay algo que no está dejando que la alabanza que esté ministrando. Entonces se juntan entre ellos y empiezan a levantar un clamor, a levantar una guerra en el espíritu. Pero ¿qué pasa si no hay ayuno, si no hay oración? Estamos cómodos, se nos hace normal. A veces ya entramos en ese momento de que, bueno, es otro servicio, como quiera si se siente, como quiera si hay algo o no se siente nada. Entonces por eso es importante lo que es el ayuno. Aleluya. Amén. Sabe que si de verdad nosotros empezamos a buscar a Dios en lo que es la oración y lo que es el ayuno, entonces va a haber momentos en los que usted aún va a ir con el pastor y le va a decir, pastor, algo está pasando. Es más, puede hacer que hasta Dios demuestre de que hay espíritus a veces malos que se quieren poner en lugares. Y Dios le va a decir, vaya y ore ahí en esa parte de la silla y empiece a interceder porque ahí se está queriendo poner algo. Aleluya. Porque es una guerra la que nosotros tenemos. Amén. Es una guerra. Y aquí la Biblia nos enseña y nos dice eso, porque si no fuera una guerra o si no estuviéramos en una guerra, entonces Jesús no hubiera dicho que ese género solamente sale con ayuno y con oración. Pero se imagina, o usted imagínese que nosotros venimos al servicio, venimos aquí a la casa de Dios, y que usted en lugar de que venga ayunado y venga orado, usted venga aquí a estar ahí peleando o entrar en problemas con alguno de los hermanos. Santo. ¿Qué cree usted que bendición vamos a recibir? Así es. Pero ¿qué pasa cuando usted viene y usted toma la mano de su hermano, de su hermana y le dice, vamos a recibir bendición en esta tarde? Aleluya. Este servicio va a ser un servicio de victoria, de bendición. Entonces empieza a cambiar desde ese momento porque su palabra viene con poder y con autoridad. ¿Por qué? Porque usted viene en ayuno y viene en oración. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a experimentar cosas bien especiales y bien hermosas, pero es necesario que nosotros entremos en esa comunión con Dios. Sabe que a veces nosotros tenemos un concepto erróneo y mal de lo que es el ayuno. A veces nosotros decimos que vamos a ayunar para sacrificar la carne. Y usted como que siente y como que dice, ay, no quiero ayunar porque la carne. A veces le da a usted más prioridad a la carne. Pero cuando usted se somete y dice, voy a ayunar para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Y esta carne se tiene que sujetar porque es más poderoso nuestro Dios que esta carne. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando usted dice voy a sacrificar la carne, ya empieza a acordarse del cafecito con pan. Amén. Aleluya. ¿Sabe que lo más difícil para vencer en un ayuno no es el café con pan? Lo más difícil para ayunar no es tampoco las baleadas que se va a desayunar. Lo más difícil es para que usted venza sus pensamientos. Sí, así es. Para que usted ponga en su mente y en su corazón y decir, el domingo voy a meterme en ayuno y en oración. Amén. Porque muchas de las veces el pensamiento es el que lo derrota a usted. Yo no puedo pasar un día sin ese café y sin ese pan. Es su Cierto. pensamiento el que le está diciendo. Pero cuando usted se pone en la voluntad de Dios, usted dice café y pan hasta un lado porque voy a ayunar para la gloria de Dios. Amén. Aleluya, no se va a morir porque un día ponga en ese ayuno y en esa oración. ¿Sabe que hay personas que entran o que quieren
a predicar y quieren hacer cosas sin antes ayunar y sin antes orar. Y una persona, mire, que va a predicar y que va a ayunar, una persona que va a predicar o que va a ir a orar o que va a ejercer algún ministerio, aún cuando somos líderes de algún departamento, tiene que entrar en ese ayuno y en esa comunión y apartarse para Dios. Y le digo, el mejor ejemplo que encontramos nosotros es el ejemplo de Jesús. Amén. Jesús nos dejó ejemplo para todas las cosas. Amén. Aún si usted se fija en el bautismo, Él viene y Juan le decía, yo no soy digno ni de desatar las sandalias de tus pies. Y Él le dice, pero es que es necesario. ¿Por qué? Porque Él quería dejar el ejemplo. Cuando estaban sus discípulos, sus 12 discípulos, y se cierne esa toalla en su cintura y les empieza a lavar los pies, era porque Él quería dejarles el ejemplo. Pero ahora nosotros a veces ni siquiera queremos que nos laven los pies a nosotros. Aleluya. Cuando uno entra en ayuno se refleja, mire, lo primero que se refleja es humildad. La humildad. Aleluya. Si usted mira a una persona que pasa aquí y que pasa bien arrogante y que la presencia y que ustedes no esto y que el otro y empieza a echarle mal a las personas, Santo. no está reflejando la humildad de Dios. Lo primero que pasa cuando nosotros ayunamos es que viene humildad a la vida de nosotros. Es que la persona es sencilla, no trata de humillar a los demás, no trata de ser más que la otra persona. Al contrario, trata de servirle y de ayudarle. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. ¿Sabe que cuando Jesús iba a empezar su ministerio, la Biblia dice que Él fue llevado por el Espíritu al desierto? Jesús no crea que dijo, ya voy a empezar mi ministerio, ok, allá hay un montón de personas enfermas, acá hay un montón de personas perdidas. No, Él no empezó así. Y a veces nosotros empezamos así. A veces a nosotros se nos da un tiempo y no le vamos a dejar un tiempo y lo agarran a uno de repente. Y le vamos a dejar este tiempo al hermano para que predique y ya quiere andar poniendo manos y quiere andar haciendo cuantas cosas y quiere andar orando allá por los endemoniados. Jesús nos dio ese ejemplo. La Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Santo. Y ahí Él fue llevado para que Él ayunara 40 días y 40 noches. Mire, una cosa que quiero enseñarle y que quiero que usted se lleve en su corazón y en su mente. Cuando usted esté en ayuno, si ayuna un día, si ayuna 3 días, si ayuna 10 días y 20 días, usted tal vez va a pensar y va a decir, ahora sí, ando pero bien fortalecido. Amén. El enemigo que ni siquiera se va a atrever a venir, no. Sabe que es cuando el enemigo muchas de las veces más va a querer venir a hacerle la vida imposible. Amén. De verdad se lo digo. Va de una o de otra manera, él va a querer destruirlo y va a querer parar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Porque de una o de otra manera Dios nos quiere usar, pero a veces estamos allá apachurrados. ¿Por qué? Porque no nos metemos en oración y no nos metemos en ayuno. Mire, Jesús es el ejemplo más claro. Vamos a buscar San Mateo capítulo 4. Aquí vemos el ejemplo que Jesús nos dejó antes de que Él empezara su ministerio. San Mateo capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Fíjese lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, ¿cuánto había ayunado? 40 días y 40 noches Él tuvo hambre. Fíjese, 40 días y 40 noches Él llevaba en ayuno. Y a veces nosotros con un día ya nos sentimos que caminamos hasta como en el aire. Amén. A veces con un medio ayuno que hacemos, nos levantamos a las 5 de la mañana y comemos algo y empezamos el ayuno a las 6. Amén. Y al mediodía lo entregamos y ya queremos orar allá por aquella persona. Amén. Fíjese, Jesús llevaba 40 días y llevaba 40 noches en ayuno. Entonces dice la Biblia, en ayuno y en oración.
Dice la Biblia que entonces allí fue donde él tuvo hambre. Aleluya. Aleluya. Nosotros ahorita con mediodía ya quisiéramos estar allá comiendo. Tenían 40 días y 40 noches. Aleluya. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La primera cosa que vence cuando usted ayuna y cuando usted ora, lo primero que se va a sujetar va a ser la carne. La carne va a ser lo primero, porque lo difícil para ayunar es su carne. Amén. Porque su carne, fíjese, por ejemplo, en la mañana, para venir aquí a la iglesia, la carne es la que quiere estar dormida. Amén. Y nos aventamos como que era una hora más dormidos. Santo. No nos levantamos a las 7 para prepararnos, nos levantamos a las 8 o 8 y algo. Amén. ¿Por qué? Porque es la carne. Pero fíjese, pero si nosotros siguiésemos ayunando, si nosotros siguiésemos en oración, se lo aseguro que va a haber veces que aquí vamos a estar a las 6 de la mañana. Santo. ¿Por qué? Porque la carne se va sujetando. Pero es lo que le digo, que a veces con un ayuno nosotros ya queremos ser diferentes y no es así. Cierto. A veces tenemos que tener una vida de ayuno y de oración constante. Aleluya. Constante, aleluya. Y estos ayunos son tan especiales que muchas de las veces las personas se pierden la bendición. Pero que Dios tenga misericordia de ellos y que nos ayude a nosotros para que cuando se convoquen estos ayunos sigamos viniendo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús le respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se fija? Entonces él dice, como él estaba consagración, en ayuno, en oración, le dice: no solamente de pan vivirá el hombre. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se empieza a apartar para Dios, entonces usted se empieza a llenar de la presencia de Dios. Y usted empieza a caminar en el Espíritu. Si hubiera sido yo tal vez y que tuviera esa autoridad para que esas piedras se convirtieran en pan, tal vez yo hubiera dicho: sí, ahorita las convierto porque ya me anda de hambre. Amén. Mire, esto también es importante. Se fija que a veces de la misma manera estamos en ayuno y usted está ahí en el cuarto y se está acordando y dice: la comida, las fajitas que sobraron ayer. Aleluya. Y ahí está el enemigo metiéndole esa tentación. Oh, ¿te acuerdas el caldito sabroso que está ahí en el refri? Caliéntalo y con esas tortillitas que están ahí. Aleluya. Amén. ¿Y qué hacemos a veces? Sí es cierto, ya voy a entregar el ayuno, ya me entra de hambre. Santo. Amén. Y se va. Cuando esté ahí debe de decirle: ¿sabes qué? Tentador, mentiroso, no solo de pan vivirá el hombre. Ahorita estoy en consagración, ahorita estoy en ayuno, así es de que lo voy a entregar hasta la hora que había dicho. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Que Dios nos ayude.